Hola, hola, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí en el auditorio de Radio Nacional, en transmisión directa para todo el país. Gracias, Oscar Martínez, nuestro invitado de hoy. Gracias a ustedes. Y vamos a abrir, como contrariamente a lo que hacemos siempre, con un reconocimiento, porque después se me pasa el tiempo y lo dejamos. Adelante, Martín Jiménez, el gerente artístico de Radio Nacional. Le va a dar la plaqueta por los 80 años de Radio Nacional a Oscar Martínez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a iniciar lo que consideramos una clase magistral, porque es uno de esos actores. Bueno, no voy a hacer la presentación porque se nos iría el tiempo en eso, pero ganador de todos los grandes premios de la Argentina de actuación y también de los internacionales, como el mejor actor en San Sebastián, el mejor actor en el Festival de Venecia. Así que vamos a aprovechar esas condiciones, de ese talento de Oscar para tratar de entender y aprender sobre su oficio. Y voy a empezar, a propósito, haciendo mención del libro de Oscar, uno de los pocos que ha reflexionado sobre su oficio y ha podido publicarlo en un libro, Oscar Martínez, Ensayo General, Apuntes sobre el trabajo del actor. Y el libro se abre con una frase que recoge de George Bernard Shaw, que se la dijo al parecer a sus actores antes de un estreno, y les dijo: señores, esto no es un ensayo general, es la vida. Así es. Es una frase muy célebre. ¿Y qué quería decir? ¿Qué quería hacerles? Evidentemente que le faltaba vida a lo que esos actores estaban haciendo, ¿no? Él paró el ensayo y gritó eso: señores, esto no es un ensayo general, es la vida. Claro, porque eso es lo que se intenta en las representaciones. Sí, no, es una fantochada nuestro trabajo. ¿En qué sentido sería una fantochada? Porque si no se crea la ilusión de que eso que estás viendo está ocurriendo por primera y única vez, que es el arte del fenómeno teatral, o de la representación de ficciones en general, de realidades imaginarias. Digamos, ¿para qué estás ahí? ¿Qué sentido tiene? Es gente que se está exhibiendo, llamando tu atención, tenés que escucharlos, mirarlos, después por convención tenés que aplaudirlos y resulta que no cumplieron con la experiencia que se te prometió. Claro. Ahí tiene que haber algo que esté ocurriendo que sea único, irrepetible, aunque uno esté en la función número 1000. No son todas las funciones iguales, el público no es el mismo todas las noches, el actor no es el mismo todas las noches, el compañero no hace lo mismo todas las noches. Es como el deporte, como un partido de fútbol, digamos. ¿Sí? Uno puede más o menos pensar cómo hacer el partido, pero después hay millones de cosas que ocurren en el transcurrir del partido que lo vuelven único, lo vuelven irrepetible, que no se pueden preparar, que no se pueden prever, y para las cuales hay que tener repentinización, capacidad de respuesta, creatividad, inteligencia, intuición, viveza, todo lo que vos ya sabés como buen futbolero que sos. No, pero además, digo, en esas noches de teatro, cuando el público va y la comunicación, lo que se produce en ese misterio es único, ocurre por única vez, ¿no? Lo que le pasa al público. Absolutamente. También. El público, por eso digo, aunque vos tengas la función, yo de arte hice, si yo no recuerdo mal, entre 1600 y 1800 funciones, una locura, era una cantidad enorme, y soy el que menos hizo de los tres, con Ricardo Darín y Germán Palacios, que estrenamos la obra. Ellos siguieron mucho más tiempo que yo y deben haber hecho más de 3000, pero igual es un número estremecedor. Si vos pensás 1680, una cosa así, funciones que hice, decís cómo se hace. Y sin embargo el espectáculo estaba vivo todas las noches, porque esa era nuestra, primero porque la obra era extraordinaria, y después porque nosotros teníamos la voluntad de que estuviera vivo. No eran todas las funciones iguales. Te quiero llevar ahora entonces a hacer el recorrido al inverso, ¿no? Llevarte a tu primera clase de teatro, con el que considerás, según el libro, tu gran maestro, que fue Juan Carlos Gené. En esa primera clase de teatro, según contás, Gené los hizo subir al escenario, los sentó en semicírculos, ¿no? ¿Pasó algo así? Sí. Él daba clases en un teatro que después, precioso, que se prendió fuego, se llamaba el Teatro San Telmo. En la calle Chacabuco. En la calle Chacabuco al 900. Y entonces estábamos subidos en el escenario, distribuyó las sillas en semicírculo y nos dio una pelotita, eso lo cuento en el libro, ¿no?
Y entonces nos hizo jugar con una pelotita que entraba en el puño de la mano, digamos, más o menos un poco más grande que una pelotita de ping-pong, maciza, dura, y nos dijo que, bueno, que estuviéramos atentos, que nos pasáramos la pelotita, en todos nos miramos diciendo, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos a aprender? Entonces después nos dio una consigna, nos dijo que esa pelotita tenía un poder explosivo enorme, como si fuera una bomba, y que la vida de todos los que estábamos ahí dependía de que el compañero recibiera muy bien la pelotita, lo cual requería que uno tuviera muchísimo cuidado cuando la lanzaba y el otro estuviera muy atento a cómo se la lanzaba, muy concentrado. Y jugamos a eso. Y cuando terminó ese ejercicio, nos dimos cuenta, porque él nos explicó, que estábamos haciendo teatro, es decir, estábamos representando una realidad imaginaria arriba de un escenario, aunque no hubiera público, y nos dijo que las funciones que pusimos a prueba en ese pequeño ejercicio eran los pilares básicos de la actuación, y que los íbamos a tener que tener siempre presentes: la concentración, la adaptación, la fe en el hecho imaginario, porque si yo me bajo del juego y digo, que va a ser una bomba, es una pelotita de goma maciza, y entonces, bueno, sí, estropeo todo, ¿no? El sortilegio, digamos, la magia, de eso se trata. Entonces, que la fe en el hecho imaginario, la creencia en eso, la concentración y la capacidad de adaptación. Y habló de otra cosa muy importante, que era la solidaridad colectiva que tuvimos para crear ese momento. En ese sentido, digamos, nadie dejó de creer en esa consigna, y entonces eso era hacer teatro. Por supuesto que después es un poquito más complejo que jugar con una pelotita, pero es cierto que en un ejercicio tan simple están en juego los pilares fundamentales de la técnica, y que después uno tiene que, por supuesto, entrenar y profundizar y complejizar. Y Gené después en algún ejercicio también, después de una escena, te preguntaba, ¿lo comprendió? Sí, eso más adelante, ¿no? Él hablaba de una comprensión que cuando un actor entiende con el cuerpo, decía. Entonces te preguntaba, hacíamos trabajos, representábamos, todo el primer año eran improvisaciones, es decir, una situación en general de a dos, con un conflicto que tenía que tener un planteo, un desarrollo y una resolución, que duraban, suponte, media hora, un poco menos, sin texto, pero digamos, después él empezó a trabajar grabando esos ejercicios, iba puliendo, como él además era autor. Entonces ya después trabajamos con un texto escrito, pero inventado por nosotros, pero era escrito, había que respetar ese texto. Entonces te hacía una devolución, en la cual, con una estupenda claridad, él señalaba los problemas que veía de cada uno de los que participábamos y del ejercicio en su totalidad, y decía, ¿lo entendió? Sí, ¿lo entendió con el cuerpo? Si vos le decías que sí, te decía, entonces muéstremelo, hágalo. ¿A qué se refería con aprender con el cuerpo? Que aprender con el cuerpo significa, es una revelación, es decir, cuando uno entiende con el cuerpo se expande la conciencia, que es como en la vida. Por ejemplo, la primera vez que uno se enamora, uno ya sabe que se enamoró, y sin embargo nunca antes le pasó. ¿Por qué? Porque es una expansión de la conciencia. No hace falta que te vengan y te digan, lo que te pasó, pibe, es que te enamoraste. Te enamorás y te das cuenta y ya sabes cómo es eso. Y ya después puede venir quien sea a decirte, estás enamorado o no estés enamorado, que solo vos sabés si eso es así o no es así. O la primera vez que tenés un orgasmo, digamos, nadie te explica cómo es. Pero es una revelación. Eso es comprender con el cuerpo, no con la cabeza, no solamente intelectualmente. ¿Por qué? Porque el actor, cuando trabaja, tiene que comprometer todo su cuerpo. Su cuerpo son también sus funciones emocionales. No es solamente su musculatura, su esqueleto, su musculatura y en todo caso su raciocinio. Entran también el aparato sensorial, el aparato emocional. Entonces, comprender
para un actor, cuando uno comprende una escena, supongamos una escena importante, de gran compromiso emotivo, y qué sé yo, es comprenderla con el cuerpo, es estar en condiciones de entender emocional, sensorial e intelectualmente de qué se trata esa escena, para después ver si uno puede o no acceder a hacerla. ¿Y cuándo fue que te enamoraste del teatro, que sentiste esa revelación del oficio, de ser actor? Yo creo que hubo distintas instancias. Yo la primera vez que vi teatro me llevaron 2 tías mías que eran solteras, hermanas de mi madre, muy teatreras. Entonces todos los fines de semana, en la década del 50 y del 60, yo a los 60 tenía 10 años, y ellas iban a ver teatro, mucho teatro independiente que había en esa época, y me llevaron a mí, yo tendría unos 11, 12 años, al Teatro Caminito, que dirigía Madanes, y vi por primera vez un espectáculo teatral muy singular, porque era en la cortada de Caminito. Al aire libre. Al aire libre. Me acuerdo que había llovido a torrentes, íbamos desde Devoto, porque yo era de Devoto y la familia de mi madre también, entonces hasta La Boca, en el 25, que había que atravesarse toda la ciudad, y llovía. Entonces no sabía si iba a haber función, si no iba a haber función. Luego paró de llover, pero había llovido todo el día. Y cuando llegué, estaba La Boca, el Caminito, el pasaje Caminito, y 1.700 sillas mojadas. Y había gente secándolas, y cuando empezó la representación estaba lleno. Era increíble, un fenómeno muy especial, porque además participaban las casas laterales participaban, de golpe salía un actor y tenía una escena o cantaba algo desde ahí. Por supuesto, como corresponde a un espectáculo de Cecilio Madanes, era visualmente espectacular, muy bello, muy espectacular, esa es la palabra. Y lo que tengo de ese recuerdo es un impacto más que nada relacionado con eso, con la estética, con lo visual, y también con el fenómeno, digamos, comunitario, de la gente que llegaba hasta ahí, un día que había llovido, que no se sabía si iba a haber o no iba a haber, que yo pregunté cuánta gente hay, me dijeron 1.700, estaba lleno, los vecinos que participaban, en fin, todo eso obviamente me impactó mucho, pero yo era un nene todavía. Claro, pero siendo un nene también, ahora recordabas también en el libro, que en tu casa, cuando se reunían a comer, vos tenías ya una capacidad innata de observación de los personajes que iban, que te das cuenta que algo ahí, de entre lo que se hablaba y lo que se decía y lo que no se decía, que parecía una escena teatral y vos eras muy chico y mirabas eso, ¿no? Sí, sí, eso lo explico en el libro. Me costó explicarlo para que se comprendiese. Yo me di cuenta, mucho después incluso de empezar a estudiar, e incluso de mis primeras armas profesionales, que tuve mucha suerte porque debuté con gente muy, muy encumbrada y muy talentosa, digamos, televisión David Stivel, no sé, primera película Fernando Ayala, La Tregua a los 24 años con ese elenco, con Sergio Renán dirigiendo, tuve mucha suerte. Pero creo que mucho después me di cuenta todavía, por eso digo, yo ya tenía años de profesión, de que había algo en mí, y cuando era muy niño, que prefiguraba lo que después fue mi vocación. Porque yo tenía una manera de observar el mundo de los adultos y de meterme, digamos, dentro de las cabezas de la gente. Yo, por ejemplo, yo me daba cuenta de que todo era una especie de representación, ¿no? Y que los domingos en la casa de mi abuela, que se juntaban mis padres, los cuñados, las hermanas, los hermanos y nosotros. Y yo me daba cuenta de que había un entramado que estaba muy por debajo de lo que se trataba, de lo que se hablaba en la superficie. Se discutiese por ejemplo, me acuerdo yo tenía 8 años cuando la elección de Frondizi. Me acuerdo de esas conversaciones o discusiones, más allá de lo que yo podía comprender, porque obviamente de política yo que iba a entender, tenía 8 años. Pero yo me daba cuenta de que
había parte de lo que se decía que formaba parte de un guión y que había cosas que no se decían, tanto en ese terreno como en lo personal, ¿no? También después, claro, yo escuchaba hablar a mis padres, de fulana o de mengana, y entonces yo me hacía una composición de cómo era eso, ¿no? Digamos, de que no todo se decía, no todo se hablaba, y no todos eran conscientes de qué era lo que se estaba dirimiendo o jugando en esas escenas, que formaban parte de la vida real, pero que no dejaban de ser para mí como representación. Entonces lo que yo hacía era como entender desde qué lugar hablaba cada uno, cuál era la manera de pensar de mi tío Alfredo, o de mi tía Isabel, o de mi tío Faustino, de qué modo se relacionaban entre sí y con los demás, qué pensaban del mundo, de la vida, y eso, yo después me di cuenta, ya te digo, ya de grande, eso era el actor, que ya estaba en mí. O sea, y como eso, qué sé yo, la facilidad, el don que yo tenía para la imitación, digamos, yo tenía un don natural desde niño. Claro, con eso eso también es notable, ¿no? Porque eso es como Messi. Yo creo que porque uno nacen con unas condiciones, sí. Digo, la imitación, en tu caso, a los 7, 8 años también te diste cuenta de eso. Sí. Sí, o quizás antes. Yo tenía una facilidad muy grande para imitar, pero no solamente a los personajes que yo veía por la televisión o de los cuales yo me enamoraba, como Sandrini, ponele, ¿no? Que para mí fue... Sandrini, y después acá y a los 21 años yo trabajé con él. Que para mí era una especie de semidios, ¿no? Entonces lo imitaba desde niño, pero porque me lo había tragado, no sé cómo explicarte. Yo podía ver una película la cantidad de veces que la pasasen, y lo escuchaba por la radio, y después lo veía por televisión. Pero no tenías que hacer esfuerzo para que te saliera como Sandrini. No, en esos casos no, pero por eso digo, aparte de Sandrini, Marrone, los cómicos de la época, los actores, las actrices, los maestros del colegio, que yo me pasaba con gente que de golpe yo no conocía mucho. A tu papá le causaba mucha gracia. Sí, eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso era muy seductor, era una manera de hacerte querer, muy fácil para mí. Claro, porque vos señalás eso, ¿no? Que el que imita inmediatamente tiene al público seducido completamente. Claro, entonces ese poder de la imitación y del el efecto que producían los demás, bueno, me venía bien en el colegio, me venía bien en el barrio con mis amiguitos, pero, me venía bien. Insisto con esto, digamos, vos te bastaba con mirar para Sí, pero imitar. no era que yo podía imitar a cualquiera, sino que por alguna razón había determinado tipo de comportamientos, de naturalezas, de personalidades que a mí automáticamente se me quedaban impresos en mí. Digamos, yo cuento en el libro una vez que le acompañé a mi padre en un ámbito de trabajo de él, y salía hablando como uno de los tipos que estaba ahí, y mi hijo se descostillaba de la risa, pero ¿por qué? No sé por qué, algo que observé que me impregnó en mí. Pero en algunos casos, como el ejemplo del Pato Donald, vos sí practicaste mucho tiempo para que te saliera la voz. Ese es un ejemplo, sí, ese es un ejemplo que por eso lo pongo en el libro, ¿no? Sí, a mí el personaje así un personaje de ficción que me gustaba mucho, que el dibujito de era el Pato Donald, pero me encantaba. Y entonces me propuse hablar como el Pato Donald, y lo cuento ahí en el libro, ¿no? Que subía a la terraza de mi casa, mi hijo dormía la siesta religiosamente todos los días y no se podía hacer ruido, entonces yo no podía jugar a la pelota en la terraza, tenía que estar sentadito jugando con algo que no molestase. Y empecé a sacar el sonido primero y después la articulación de la boca, digamos, del pato, ¿no? ¿Por qué? Porque vi un programa de televisión, en esa época había un programa, que ahí me avivé, que se llamaba Disneylandia, donde a veces pasaban películas, a veces pasaban cortos animados, y una vez por mes o algo así, mostraban el backstage de cómo se hacían esas películas, cómo se hacían los dibujos, cómo se animaban, cómo se coloreaban, y vi a un señor que durante años y años después dobló la voz del pato. Y entonces mostraban en un estudio como esto, pero un estudio de grabación, con micrófonos, a ese hombre, cierro los ojos y me parece que lo estoy viendo, y haciendo la voz del pato. Y ahí dije,
Entonces, porque yo nunca había pensado si estaba hecho mecánicamente, si estaba hecho, ¿entendés? Con alguien, no sé, una cinta grabada pasada más rápido, no me daba cuenta. Y ahí, cuando vi eso y lo vi a este hombre, ahí dije, yo lo tengo que poder hacer. Y me salió. Claro, pero además eso está Pero era por la fascinación que yo tenía por ese personaje. Claro, claro. Digo, pero eso está vinculado también con tu capacidad de observación, porque eso también lo destacás, ¿no? Como básico para el actor. El actor cuando está Los actores en general lo tienen. Lo tienen. Lo tiene. Por supuesto, hay quien lo tiene más, hay quien lo tiene menos, pero viene en el menú, digamos. El actor es igual que el escritor es un gran observador. Un novelista, si no es un gran observador, digamos, está todo el tiempo desentrañando la realidad que lo circunda y la que no lo circunda. Hay una cosa que la naturaleza humana, digamos. Entonces, cuando tiene delante gente, siempre hay posibles personajes para abordar, ¿no es cierto? Claro. Si es un escritor, también tiene eso. Hay una cosa que me gustaría que lo cuentes o lo expliques, que es esto. Vos tenés la imagen del actor serio en el sentido de tipo reflexivo, que hace personajes... Eso está bien. Eso está bien, porque como yo una vez leí que De Niro, le decían esto a De Niro y dijo, es que yo mi trabajo me lo tomo muy en serio. Claro. A mí lo que no me gusta es que la imagen, que hay gente que tiene la imagen de que soy taciturno, no de que soy serio. No, son dos cosas muy distintas. Pero me refiero, pero siempre hablando como el actor. Y por otro lado... Pero eso a mí me gusta. Claro, pero por otro lado vos tenés... Te voy a explicar por qué me gusta. Me gusta por la manera en que yo encaro la profesión. Porque la profesión no te hace serio, es decir, no te hace noble en sí misma. Hay médicos y médicos. Hay médicos serios y hay médicos que no son serios. ¿Sí? Y lo mismo en todas las profesiones. Hasta en los sacerdotes, mira de las cosas que nos estamos enterando. Entonces, también hay mucho actor con lo que yo no me identifico en absoluto. Claro, pero yo me refería al personaje, a los tipos de personajes. Y voy a esto, quería señalar esta diferencia. Digo, cuando vos tenés éxitos teatrales extraordinarios, de muchísimas temporadas, de comedias, donde tu personaje la gente se desternillaba de risa. Sí. Entonces ahí hay como actores cómicos y actores serios, pero en el caso tuyo vos podés hacer todos esos roles y hay como, digamos, ¿cuál es el secreto de eso, no? A ver, para ser más claros, si uno lo ve a Woody Allen, no te lo imaginas, lo ves y el personaje te hace reír, digamos, como tiene una condición única que además él hace casi un único personaje. Claro. Nunca compuso un personaje. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un actor capaz de componer todos los personajes? Bueno, para empezar hay dos diferencias. Primero es el actor cómico, es un actor cómico. Qué sé yo, digamos, no sé, Olmedo era un cómico, más que un cómico, te diría un bufo, lo que se llama un bufo, ¿no? Eficaz en eso que hacía. No me lo imagino actuando seriamente para que yo me crea... No sé, no sé, que hace Ray Lear. La verdad que no me lo imagino. Después hay actores que se especializan en el humor y van por ahí y son muy efectivos y tienen un gran mérito. Y después hay actores. De registro amplio. Actores, digamos, claro. Yo, digamos, en esas obras... donde vos decís, por ejemplo, el protagonista, el último de Los amantes ardientes, Locos de contento, por citar solo algunas, es verdad, la gente se reía mucho. Art mismo, la gente se moría de la risa. Pero, a ver, nosotros no nos hacíamos los graciosos. Ese humor se desprende de las situaciones. Muchas veces la gente se ríe de lo que los personajes padecen. Ya que nombras a Woody Allen, es muy difícil hacer comedia en cine, es muy difícil hacer reír en el cine. En el teatro no digo que sea sencillo, pero es más fácil. En el cine es muy difícil. Yo me he reído muchísimo con muchísimas obras maestras de Woody Allen, pero en general no es porque los actores sean cómicos. Es más, él no trabaja con cómicos, él trabaja con actores. Uno se ríe de lo que los personajes padecen. Él tiene la mirada, la particularidad de mirar desde un lugar desde el cual vos te podés reír, porque él tiene un gran humor. Él es un genio del humor.
sin ser necesariamente un comediógrafo, pero es un tipo que mira desde un lugar, ¿no es cierto? Entonces son observaciones de nuestras neurosis, de nuestras torpezas en las relaciones humanas, de nuestra hipocresía. Entonces, bueno, te hace reír. Y no digo que él no sepa que te hace reír o que no esté buscando poner la cámara, digamos, en un lugar para hacerte ver lo jocoso o lo gracioso que puede ser esa misma situación. Pero los personajes padecen. En Maridos y Esposas, por ejemplo, los personajes padecen enormemente. Y yo me he reído sin parar viendo esa película cada vez que la veo. Igual que el personaje del Ciudadano Ilustre. Claro, bueno, ahí hay escenas que son casi patéticas o grotescas y la gente se ríe mucho. Y la verdad es que nadie está tratando de hacerse el gracioso. Es decir, y por ejemplo, el personaje mío padece ciertas cosas, digamos, cuando lo llevan en el carro de bombero, cuando no sé, le dan la medalla de Ciudadano Ilustre, ¿no es cierto?, con la reina de belleza, cuando va a comer a lo de su exnovia, cuando el personaje de Daddy Brieva lo lleva al prostíbulo, cuando va al canal de televisión, el personaje está padeciendo esa situación. Vos te reís de lo que el personaje padece. Yo no tengo que hacerme gracioso, tengo que hacer lo que pide el guión, que es que ese señor padece. Otra cosa que también me importa que lo aclares, o lo expliques, digamos, nos enseñes sobre eso, es el tema del carisma que tienen algunos actores, incluso lo que citás de Orson Welles, ¿no?, que decía de Gary Cooper y de ¿quién más? De Humphrey Bogart. De Humphrey Bogart. El carisma y el talento, ¿no? Y que hay actores que tienen carisma, tienen talento, pero no lo trabajan, no lo completan con el esfuerzo. Sí, claro. Bueno, el actor que tiene carisma y tiene talento, tiene todo. Tiene todo. Es decir, como, digamos, si alguien, vamos a suponer, para no hablar de actores, si alguien canta y compone, pero además es muy agraciado físicamente, tiene un hándicap que a lo mejor otro que canta y compone como los dioses no tiene. Claro. Esto es así. ¿Qué decía Orson Welles de Bogart y de Gary Cooper, por ejemplo? Orson Welles, hay un libro de conversaciones de él mientras almorzaba con otro señor. Y bueno, Orson Welles obviamente que sabía un pedazo de esto, ¿no? Y bueno, él dice eso, habla de esto, por eso a mí me sirvió mucho para ilustrar, porque yo ya había escrito lo que escribí sobre el tema del carisma y después leí ese libro. Entonces recorté, digamos, esos párrafos, ese segmento de esa conversación, porque me parecía que ilustraba perfectamente de qué estábamos hablando. Él decía ¿qué pasa? Que, por ejemplo, que una cosa es la estrella de cine y otra cosa es el actor. Hay grandes actores que fueron estrellas de cine. Pongamos Gassman, no sé, te digo Mastroianni, para mí fueron grandes actores y además fueron estrellas de cine. Pero hay estrellas de cine que son estrellas de cine, que lo que tienen es magnetismo. Entonces él dice que viendo a Gary Cooper o a Humphrey Bogart, él se convierte en mujer, ¿no? Orson Welles, señor enorme y sabidamente heterosexual. ¿Qué quiere decir? Él dice que ninguno de los dos era un buen actor, que había actores infinitamente superiores, pero que Humphrey Bogart era un tipo de una capacidad de seducción arrolladora, simpatiquísimo, que a todo el mundo le caía bien y que tenía un enorme carisma y que con eso construyó su carrera. Y fíjate vos que es un mito del cine. En el cine pasa mucho, tal vez porque hay algo de la imagen que tiene un peso más potente que en el teatro. Entonces en el cine está lleno de estrellas mundiales, algunos de los cuales jamás hicieron teatro. O sea, nunca hicieron teatro y temen hacerlo, ni se imaginan. Yo dirigí a Carmen Maura en la Argentina y no había hecho teatro nunca, había hecho una cosa de joven, medio, ni siquiera un teatro propiamente dicho. Y era una estrella de cine. No sé, Olga Zubarry, hermosa, Olguita, que siempre además es un ser humano extraordinario, que yo trabajé bastante. Olga, y yo le decía, pero vos podrías perfectamente, no se moría de miedo de pensar en trabajar en teatro. Javier Bardem no hace teatro y teme hacer teatro y no puede creer que cuando él venía mucho a vernos, cuando estábamos haciendo arte en Madrid y después en Barcelona también, porque coincidió que cuando al año siguiente estábamos en Barcelona, él estaba haciendo
mar adentro, y estaba filmando en Barcelona, entonces venía a cenar con nosotros, y venía al teatro, pero la vio muchísimas veces, él y muchos otros actores españoles. Entonces él siempre estaba en un palco o en la primera fila o en un costado, y me decía, yo te veo sentado ahí, porque la obra empezaba conmigo a oscuras y se prendía un seguidor, digamos, una luz muy puntual sobre mí que estaba sentado en el centro del escenario y le hablaba al público, y me dijo que él se acojonaba. Me dijo literalmente, yo me cago encima si tengo que hacer eso. Y yo le decía, estamos hablando de un tipo que... Javier Bardem, que claro. está entre los mejores actores del mundo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Ese magnetismo hace que el público, los que quieres ir a verlos a ellos, no les pide que... Si voy a ver a fulano. Claro, no voy a ver la película, voy a ver una de Bogart. Voy a verlo porque lo van a ver a él. Claro. Y vos no vas a ver a Humphrey Bogart o a Gary Cooper haciendo un personaje. No, no. Es decir, vas a ver a Gary Cooper, vas a ver a Humphrey Bogart, y hoy podríamos decir una lista de actores. Es probable que cuando los dirigían en cine, el director les debe haber dicho, no actúes. No, y además no creo que ellos tampoco se lo propusieran. Claro. Digamos, Ahora, entonces Orson Welles cuenta, por ejemplo, de no sé qué es lo que hizo Humphrey Bogart, una película, y dice, yo lo vi en teatro a fulano de tal. El motín del Caine. Bueno, y nombra a un actor que él lo había visto en teatro, que decía que era un gigante, que era estremecedor lo que hacía, que Humphrey Bogart no le llegaba ni al taco de los zapatos. Pero bueno, y Humphrey Bogart fue Humphrey Bogart, y Hay otro una señor, síntesis que si también... no lo recuerda él, Claro. nadie lo recuerda. Claro. Hay una síntesis que sería la de Meryl Streep, ¿no? Bravo, pero Meryl Streep reúne para mí las dos cosas. Tiene un enorme talento y un enorme magnetismo personal. No por belleza, porque a veces el magnetismo no tiene exclusivamente que ver con la belleza. Puede haber alguien muy bello físicamente y no tener ningún magnetismo. Claro. Sea hombre o mujer, digamos. No, lo ayuda, pero no, si no te podés aburrir a los 10 minutos por más hermosa o hermoso que sea el señor que está en la pantalla. Es otra cosa, es algo que tiene que ver con la personalidad, con la intensidad, no sé con qué, con el misterio, ¿no es cierto? Ahora, cuando un actor tiene las dos cosas, o una actriz, bueno, ahí estás ante un virtuoso, ¿no? Es decir, alguien con carisma y con talento. Meryl Streep es una genia. Sí, claro. Una genia. Hay una... Es como Maradona, como Messi, Claro. Es una genia. Sí. Hay una cosa que está en la fantasía siempre de los que vamos al teatro, del público, que es el tema de la letra. Y entonces, generalmente pasa que desde el punto de vista siempre del público, insisto, ¿cómo sabe toda la letra? ¿Cómo hizo para aprender todo esto, no? Y vos lo explicás de un modo que hay entre los actores que estudian de memoria y el actor que va incorporando en la acción el guión, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también, en función del accidente que ocurre en escena, cómo se incorpora el accidente, por eso lo relaciono con la letra, por alguna vez que te olvidas la letra o que pasa algo inesperado en escena. Todo ese tramo, en principio, que vos lo explicás muy bien, cómo se incorpora, cómo es que el actor no se olvida la letra o cómo la tiene incorporada, aunque sea muchísima, ¿no? Porque no es solamente una memoria mental. Hay una memoria corporal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para quizás lo ilustro. Cuando uno está haciendo mucho tiempo un espectáculo, puede estar un año, incluso más, y de golpe viene un receso porque bueno, un mes de vacaciones, un mes que, no sé, en diciembre, no hay funciones hasta se retoma el 10 de enero. Muy bien. La sensación que vos tenés es que te olvidaste de todo. Y cuando volvés, y pisás el escenario y el cuerpo, los movimientos, las acciones te traen la letra. ¿Sí? Cuando un actor está representando, hagan la prueba, los que tengan la ocasión de hacerlo, una obra, por más funciones que tenga, si a las 3 de la tarde uno le dice, ¿cómo es ese monólogo que decís en un momento que tal cosa, tiene que hacer un esfuerzo mental para recordarlo y decirlo, porque no está en el escenario, no está con los compañeros, no está con los estímulos del momento, no tiene las acciones físicas que acompañan a la memoria en eso, ¿entendés?
Entonces, la manera de aprenderlo también tiene que ver con eso. No es que estudiás de memoria un texto. Yo jamás estudié de memoria un texto. Jamás. Hay actores que lo hacen. Por ejemplo, lo tuve que hacer, pero lo hacía parcialmente cuando hice la segunda versión de Amadeus, dirigida por Dolte, porque yo hacía Salieri y tenía un monólogo de 2 páginas. Y entonces, para encarar, aunque sea el ensayo, algo tenés que saber, si no, no puedes arrancar nunca, ¿no? Pero lo hacía, como digo, de a poquito y... Recuerdo en una función de arte, que pasó en una función de arte, porque me lo contó Ricardo Darín cuando estábamos en Madrid, y me contaba algo que había pasado en una función, que él tenía un monólogo. De todo nos pasó, obviamente, tantas funciones. Claro, 1600 funciones, que Ricardo tenía un monólogo y se lo olvidó por completo. Se quedó totalmente en blanco, sí. Totalmente en blanco, y empezó a hablar en tercera persona. Sí. Decía, él no se acuerda, refiriéndose a sí mismo, él no se acuerda. Y que ustedes, al ver lo que pasaba, incorporaron de algún modo, la función siguió, pero me acuerdo de una frase. Lo sacamos entre Germán y yo, lo sacó Germán en realidad, que seguramente era el que hablaba inmediatamente después que él terminaba ese monólogo, pero Ricardo se puso blanco como esta mesa de fórmica sobre la que estamos apoyados. Y yo me asusté porque vi que encima nosotros estábamos como de 3/4 casi de espaldas al público, él estaba en el centro del escenario de frente al público. Y dije, wow. Y como a mí ya me había pasado eso, no en ART, pero me pasó en una obra que hacía años que hacía y de golpe se me borró absolutamente todo y tuve que suspender la función. Me asusté, pues lo vi muy pálido a Ricardo y le tiró un texto que es posterior, Germán, y él ahí arrancó, pero nunca volvió al monólogo. Es decir, el monólogo ese día el público no lo escuchó. Claro, que era fundamental, porque era casi, te diría, era lo que explicaba quién era el personaje de Ricardo. Claro, pero ahí la gente no, me acuerdo que la lección que yo aprendí, como preguntándole a Ricardo por eso, me dijo una frase, digo, porque la gente no se dio cuenta que pasaba eso, y me dijo una frase, es que el público no ensaya. Entonces el público no sabía que el público no ensaya, y lo que vos me preguntás por los accidentes son muy ricos en el escenario. En general, obviamente, los actores los tememos, pero incluso Lee Strasberg, que fue un gran maestro de actores en los Estados Unidos, maestro de Brando, de Paul Newman, de Marilyn, en el famoso Acto de Estudio, él habla de provocar el accidente. ¿Con qué afán? Provocar entre comillas, con el afán de... Porque hay una señora ahí que puso una cara rara como diciendo, qué raro. Provocar el accidente significa no hacer algo mecánicamente igual todos los días. Entonces, esto mantiene vivo el espectáculo. Pensemos en los músicos, digamos, cuando uno ve un pequeño grupo musical que está de gira y tocan todas las noches los mismos temas, y a lo mejor hace, no sé, ahora viene Serrat, por ejemplo, en octubre creo que viene. En octubre. ¿No? Y haciendo Mediterráneo en sus versiones originales, además. O sea, que los arreglos de Miralles, todo que... Mejor esos músicos lo tocaron 40.000 veces, pero el tocar en vivo, ustedes vieron que cuando los músicos tocan en vivo y está el cantante en vivo y está la gente, hay algo que pasa ahí que es diferente. Y siempre hay alguno que o hace una pequeña variación y uno ve cómo ellos se miran entre sí, se divierten, porque al mismo tiempo de estar tocando algo que conocen de memoria, lo están haciendo nuevo esa vez. A eso se llama el accidente. Pero a veces cuando hay un accidente propiamente dicho, es decir, una función es interrumpida o corre el riesgo de malograrse por completo por un accidente. O por un corte de luz. O por un corte de luz. Porque bueno, a mí una noche en ART se me cayó. Ellos se pegaron un susto tremendo. Yo estaba parado en el escenario con ellos, yo no lo vi. Se cayó un lente Fresnel desde arriba de la parrilla. Lente Fresnel es como un filtro de vidrio grueso así que venía de 15 metros, que si me pega en la cabeza me mata, ¿no? Y me pasó así. Yo solamente escuché el ruido atrás. Pero ¿qué ocurre? Ese tipo de cosas, o lo que le pasó a Ricardo, qué sé yo, despiertan algo en los que estamos ahí, la necesidad de salvar el hecho imaginario, de no, digamos, de que el barco no se hunda,
que hay una calidad de energía que pasa ahí, y de concentración, hay algo que ocurre que es verdad. Y entonces el espectador no solo no se da cuenta, sino que a veces está viendo una excelente función sin saberlo. Bueno, vos contás dos anécdotas muy buenas. Una es que me refería al corte de luz que había programado en el lugar donde estaba el teatro. Entonces se paró la función y se le dijo al público, ¿quieren continuarla? Porque había velas previstas. Sí. Pusieron muchas Candilejas. velas. Claro. Candilejas. Y le preguntaron al público, ¿quieren continuarla sin luz y con velas? ¿O le devolvemos la entrada? Y el público decidió... Que quería ver la función igual. Y que fue una función extraordinaria, con la luz de las velas. Sí, fue una función extraordinaria. O sea, eso es incorporar el accidente. Claro. Y la otra, la de la botella que se rompe. Claro, la botella. Yo hacía una obra que se llamaba El último de los amantes ardientes. Entraba al escenario, un escenario que era como un living de un departamento, donde yo tenía 3 situaciones distintas con 3 mujeres distintas. Un hombre que quería tener una experiencia de infidelidad y era muy culposo y no podía, y qué sé yo, y encima utilizaba el departamento de su madre para eso. Quiero decir, la escenografía era cerrada, totalmente cerrada. Yo una vez que entraba al escenario no había patas, lo que normalmente le llaman bambalinas, está mal dicho, bambalinas son las que cuelgan arriba, son patas, no había, como para que yo hiciera así, el asistente me viera, no sé, inventara algo, y tenía que salir de la casa para venir con otra botella. ¿Cómo inventaba todo eso? Yo entraba con una botella de whisky adentro de un maletín, de esas que tienen la válvula para sacudir la botella, que gradúa la salida del líquido, a la que llenaban todas las noches con una jeringa. Y yo saco todo, llego, qué sé yo preparaba todo porque venía la primera cita que él tenía. Apoyo la botella y la botella explota. Literalmente explota. Y ahí yo tenía un problema terrible porque era porque después jugaba mucho el whisky, los vasos de whisky y todo. Dije, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resuelvo esto? No sé qué. Entonces inventé una llamada telefónica, no me acuerdo ya ni qué, porque fue todo en el momento. Agarré el teléfono, como que no sé, pedí un delivery, no sé, porque además el asistente no veía la función, no estaba en la cabina, sino que estaba detrás. Y digo, ¿cómo sabe Daniel que se rompió la botella? Pero de golpe estoy haciendo todo eso improvisado y me miro la mano y veo que tengo la mano ensangrentada. Saco un pañuelo que tenía el personaje de tela, me envuelvo la mano y digo, bueno, esto ya va, qué sé yo cuánto, y veo que no, que cada vez era peor, Hago así, me doy cuenta que cierro el puño y me doy cuenta que tengo astillas chiquitas, chiquititas en la mano. Todo esto llevó, no sé, 10 minutos, 15, una eternidad. Para mí ya valía por 7 funciones. Y entonces miré al público y dije, me van a disculpar, pero esto ha sido un accidente. Vamos a parar la función y vamos a retomar en unos instantes. Me fui, me curaron la mano, qué sé yo cuánto, otra botella, empezamos todo de vuelta. Esa fue una función extraordinaria porque, había que volver a empezar y volver a creer en el hecho imaginario y volver a, ¿no? Pero ese día, yo no lo sabía, estaba Alterio en la función. Héctor Alterio. Héctor, que había venido de España, estaba filmando una peli, año 86. Entonces viene al camarín después y me dice, ¿vos sabés que yo? Dije, qué bueno, ¿cómo habrán hecho el efecto? Me dice. Me pasé 10 minutos pensando cómo, pero ¿cómo? Pero si él no tenía nada en la mano, de la sangre, no, cuando puso el pañuelo, no, porque cuando él se puso el pañuelo él ya tenía la sangre. O sea, él se creyó todo, se creyó la conversación telefónica y creyó que eso formaba parte de la representación, ¿no? Pasan esas cosas, por supuesto, sí, salvo que sea y el tema una tragedia o algo, en fin. Y la vez que te olvidaste, tuviste que suspender una función, la única vez que te pasó porque te olvidaste la letra. Sí. Eso, y además habían hecho muchísimas representaciones. Tercer año. ¿Y pudiste descubrir qué te había pasado? Porque además... Sí, lo cuento en el libro. Claro, y te marcó eso, te dejó ¿no? No solo me marcó, sino que me di cuenta de que, por eso digo, no se trata de una memoria de repetición como un loro. Es decir, uno no puede estudiar la letra como estudió las tablas de multiplicar en el colegio primario. De todos modos, aún eso,
sí, Stanislavski casualmente cuando habla de la tensión en el actor, dice que si una cuenta muy simple, ¿no? 4×8, cualquiera lo responde, dice, pero si yo le digo a un actor, levante el piano de cola, y le doy una operación tan simple como esa, no la puede resolver o tarda mucho en resolverla, porque está sosteniendo el piano de cola, ¿no? No es solamente memoria racional, porque obviamente yo no podía olvidarme de eso, yo lo hacía de atrás para adelante. Era un show, era como el monólogo de Ricardo, terminaba con aplauso a telón abierto, era muy gracioso. Yo hasta me ponía a zapatear, qué sé yo, todo lo que hacía. Y me vino, pero así, se me borró absolutamente todo. Me abracé a Nelly Prono y Nelly me hablaba. Después supe que Nelly lo que me decía era mi texto y yo no lo escuchaba. Me lo decía abrazada a mí, me decía tal cosa, no me acuerdo ya qué era lo que, para que yo arranque, y yo no pude. O sea, yo lo que escuchaba era como que ella me decía, bueno, tranquilo, ¿qué te pasó? No que me daba la letra, y ella lo que me estaba diciendo era la letra, porque tenía tantas funciones como yo. Después que entendí que fue una manera en la que mi inconsciente me puso un límite. Yo venía de trabajar ya de 2 temporadas y media del último de Los Amantes Ardientes, haciendo una cantidad de funciones impresionantes. Cuando digo impresionantes, digo, antes era de martes a domingo, pero nosotros, como se llenaba, hacíamos de golpe martes, miércoles, 2 los jueves, 2 los viernes, 2 los sábados, 2 los domingos. Yo después tenía un solo día de descanso, y eso durante 2 años. Y bajé y a la semana estrené El Protagonista con el mismo régimen de funciones, 2 martes a domingo, 2 funciones los viernes, 2 funciones los sábados. En el tercer año, yo ya estaba con inyecciones de cortisona porque vivía afónico. Me acuerdo incluso de haber tenido una planillita de esas de carbón para escribir, esas que se autoborraban, porque tenía prohibido hablar durante el día. Entonces estaba a cortisona, no podía más. Y yo pedí en ese momento, le pedí a mi socio, coproductor del espectáculo, sacar la función de los martes. Ya estábamos además por bajar la tercera temporada, ya estaba, digamos, 3 años. Y habló con su socio de sala, digamos, el dueño del teatro, y le dijo que no. Y yo, estúpidamente, en vez de decir, bueno, en vez de comunicarles que yo no iba a hacer más los martes, dije, bueno, me la comí. Y entonces, ¿qué pasó? Mi memoria se tildó, como una computadora. Pero en realidad fue una defensa porque yo estaba dañando mi físico y mis cuerdas vocales a un punto ya que a lo mejor hubiera podido comprometer toda mi carrera posterior, porque por el esfuerzo enorme que venía haciendo desde hacía 5 años. Y no darle respiro y tiempo de recuperación a mis cuerdas vocales. Entonces, por eso te digo, ahí no es que me falló la memoria, ahí mi propio cuerpo me puso un límite, dijo, no, hasta acá, si vos no podés, puedo yo. Y eso tiene que ver con que el actor, el cuerpo del actor es el instrumento, ¿no? El actor, decís vos, es instrumento y instrumentista a la vez. Claro. ¿No? Sí. Y tiene que cuidarlo como si fuera un verdadero instrumento muy fino. Claro, esa es la dificultad también para ¿cómo te puedo decir? Para hacer observaciones sobre el trabajo, para cuando dirigís, cuando enseñás, cuando vos mismo trabajás, o cuando uno habla de un actor, cuando uno ve el trabajo, porque la obra no está objetivada. Un pintor pinta un cuadro, un escritor escribe una novela o una obra de teatro, o un músico compone, y la obra está fuera el actor es su obra. Entonces, la frontera entre cuál es la capacidad natural y profesional y técnica que ese actor tiene y las dificultades específicas que tiene con ese personaje, a veces son difíciles de precisar. ¿Dónde empieza una cosa y termina la otra, ¿no? ¿Dónde el problema es del actor? ¿Dónde el problema es de...? Hay una cosa que también señalás que tiene que ver con esto. Cuando vos te está pasando algo en lo personal, fuera de tu trabajo, sí, y que de pronto interpretás un personaje que le pasa algo de lo que te está pasando. Eso me pasó muchas veces. Y que eso suma
Sí, claro. Suma para que, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno tiene la posibilidad, yo creo que en cualquier manifestación artística, vos que escribís novelas, y, cualquier artista, cuando tiene la posibilidad de expresar desde una instancia personal profunda, es cuando más tiene la posibilidad de hacer un gran trabajo, ¿no? No estoy hablando de psicodrama, estoy hablando de otra cosa, algo todavía más profundo que eso. Es decir, cuando hay una instancia personal que te obliga a escribir, Pero, o por que, ejemplo, o que te hace que ese personaje seas vos mismo. Claro, ¿qué ejemplo sería entre los personajes? ¿Cuál sería el personaje ese? Mira, me pasó tantas veces que he llegado a pensar en que hay una rara sincronía, ¿no? Y lo he hablado con muchos profesionales esto, que les ha pasado lo mismo. Pareciera que hay un orden misterioso por el cual yo creo que tiene que ver con lo que uno tiene que aprender en ese momento. ¿En qué sentido? En el sentido humano. O alguna capacidad que uno tiene que desarrollar. Claro, pero a vos te está pasando algo en tu vida personal. Sí. Y justo te cae un personaje para hacer... Que te ofrece la posibilidad de estar todos los días reflexionando acerca de eso. Y ahí cerramos con algo también muy interesante que decís sobre el final del libro, en el cual hablas de que la gran maestra del actor es la vida. Sin duda, sí. Sí, también creo que para cualquier artista es la vida. Sí. Por eso hablo mucho de no perder de que hay que entrenar la capacidad de observación, ¿no es cierto? Y que el actor tiene que estar permanentemente, si bien lo tiene naturalmente, tiene que entrenarlo, tiene que tener los ojos muy abiertos y tiene que también mantener la capacidad original de sorprenderse por el misterio de la vida, ¿no? Que es algo... Y vos destacás mucho también la a lo que nos acostumbramos tan fácilmente, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Salió el sol. Mira, sí, salió el sol. Y uno dice, es una locura donde estamos en medio de una nave que se desplaza por el espacio. El mundo es prodigioso, la vida humana es... sin embargo, somos capaces de acostumbrarnos a eso, de acostumbrarnos a vivirlo con naturalidad. Un bebé ve el mar, ¿no? O ve un perro o un gato y experimenta esa capacidad de asombro. Yo creo que el artista no la tiene que perder nunca. Y otra que destacas mucho es la necesidad de del desarrollo de la inteligencia, del actor conectado con todo lo que pasa y en el aprendizaje permanente, ¿no? Con la actualidad, con la política, con la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, por lo menos es mi manera de pensar, digamos, nada de lo humano le puede ser ajeno al actor, nada. Y una de las cosas más divertidas que tiene una profesión como esta es que estás aprendiendo siempre, siempre. Y el día que creíste saberlo todo, te convertiste en un idiota. Así de simple. Bueno, eso pasa en todas las profesiones, me parece. Claro, pero viste, pasa, bueno, esta es una profesión en la que vos podés estar aprendiendo todo el tiempo, siempre hay algo para aprender, para adquirir, para desarrollar más tu conciencia, para complejizar tu manera de pensar el mundo, para ser más abarcadora tu capacidad de aceptación del mundo como es. Bueno, creo que estamos llegando al final y creo que a propósito de aprender, hemos aprendido muchísimo. Ha sido, como lo prometimos, creo que se cumplió, una gran clase y te agradecemos mucho. Por favor. Porque en la fantasía siempre de los oyentes, del público, ese misterio del actor, ¿no? Ese misterio que representa la necesidad de querer ser otros, siempre hay una conexión muy particular y por eso me parece que los actores son tan queridos también, ¿no? Claro, puede ser, sí, claro. Yo creo que todos podríamos vivir 1000 vidas, ¿no? Claro. Y hay que elegir una sola. Y lo que tiene de bueno esta profesión es que te permite jugar a eso, a hacer por un rato diversas cosas. Desde premio Nobel. Sí, he hecho de todo. A Salieri. Sí, comisario de pueblo. Comisario de pueblo. Sí, por supuesto.
o presidente de la nación. O presidente de la nación, claro. Qué sé yo. Y jugás un rato, está bueno. Bueno, gracias Oscar, gracias por esta conversación, gracias a ustedes por estar acá en el auditorio. Muchas gracias. Y a gracias por haber venido. Y a los oyentes en todo el país, gracias por participar también vía internet y demás en estos especiales que hacemos en el auditorio de la radio pública. Gracias a vos por invitarme, Carlitos.